Señor Kleinschmidt, bienvenido a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra en este momento? Estefania, muchas gracias por invitarme. Disculpe mi no exacta pronunciación en alemán. Le pido que repita cómo se pronuncia su nombre para que quede bien dicho en televisión. Jochen Kleinschmidt, lo dijiste muy bien. Bueno. Vamos a empezar a inaugurar esta entrevista un poco con el perfil del señor Prigozhin, esta figura que causa tanta curiosidad, ¿no? Después de ser una persona tan cercana a Putin, que en este momento sea una de las caras de lo que todos pensábamos que iba a ser un golpe de Estado, porque en medio que se acercaba a Moscú, la gente pensaba que sí se iba a dar allí un golpe de Estado. Bueno, en realidad uno puede debatir qué término deberíamos utilizar, ¿no? Algunos hablan de un motín, otros hablan de una rebelión, otros hablan de un golpe de Estado. Yo diría que era un poco de todo. Era una rebelión que en cierto momento pareció convertirse en golpe de Estado porque al final Prigozhin dijo que pronto en Rusia habrá otro presidente, que es un desafío total a la autoridad de Vladimir Putin y es un debilitamiento de la imagen de Putin que era impensable hace pocos días. Así que... Sí, adelante. Así que era parcialmente sorprendente, aunque ya sabíamos que con la concentración que casi toda la fuerza castrense de Rusia en Ucrania, otros sectores quedaron tan debilitados que esa aventura de Wagner era posible. Hemos visto que partes de las fuerzas ucranianas también ingresaron a sectores occidentales de Rusia, a la oblast de Bielgorod, a otros distritos también. Así que hipotéticamente sabíamos que acciones de este tipo iban a ser posibles, pero que se iba a realizar de una manera tan espectacular y además sangriente, ¿no? Derribaron a 8 o 7 helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Rusa, así que realmente causaron daños impresionantes, tomaron el cuartel del distrito militar del sur de Rusia, que es esencialmente el centro operativo para la guerra de agresión contra Ucrania. Realmente metieron los patos donde nadie había pensado que alguien podría interferir con Rusia. Claro que sí. ¿En qué momento llega a jugar la figura de Alexander Lukashenko? En realidad es muy difícil averiguar cuán grande era el papel, cuán importante era el papel de Alexander Lukashenko. Hay algunos analistas que dicen que Putin no iba a permitir que Lukashenko interfiera con los procesos políticos internos de Rusia y que Lukashenko simplemente se puso como una figura conocida para evitar que Putin tendría que negociar directamente con Prigozhin, que hubiera debilitado aún más su imagen. Así que es posible que Lukashenko simplemente era una figura. También es posible que era una acción premeditada de Lukashenko que realmente interfirió, realmente participó en negociaciones. Seguramente era un acto más bien espontáneo porque evidentemente las autoridades rusas no estaban preparados para esto. Claro, fue por sorpresa. En medio de la rebelión se conocían informaciones de que el señor presidente Putin había dejado el país junto con varios miembros de su familia y de la oligarquía. ¿Se sabe dónde está Putin en este momento? Pues hubo rumores también con información de páginas sobre movimientos de aviones. Una avioneta frecuentemente utilizada por Putin aparentemente se movió hacia el oriente, donde Putin tiene varios lugares donde frecuentemente se ubica, así que es posible que salió de Moscú y se mudó para otro lugar para evitar esa crisis, para evitar las acciones de Wagner. Así que
También vimos unidades policiales, unidades militares, construyendo barricadas, construyendo trincheras frente a la capital de Moscú. Así que el pánico de las élites rusas era evidente en ese momento y con el debilitamiento de las Fuerzas Armadas rusas es pensable, no garantizado, pero es pensable que Wagner hubiera podido alcanzar a la capital para ahí causar daño. Personalmente no creo que hubieran podido tomar el Kremlin o tomarse la capital porque se necesitan más fuerzas que las que Wagner tenía disponible, que tal vez eran del tamaño de una brigada de 3.000 o 4.000 efectivos, con pocos vehículos blindados. Pero de todas formas era una acción espectacular que destruyó completamente el prestigio estratégico de Vladimir Putin y de todo su gobierno. No, además dejó ver en los ojos del mundo que también hay un sector que está muy inconforme, porque no solamente en las calles de los videos que empezaron a rodar por las redes se veía a integrantes y oficiales del grupo Wagner, sino también se veía a civiles que estaban en la calle interrumpiendo a la policía rusa. ¿Esto debilitó la imagen de Putin? Gravemente, gravemente. Ahora se sabe algo que muchos dudaron, que una alternativa a Putin podría contar con el apoyo explícito de grandes sectores de la población rusa. Posiblemente, pues obviamente no tenemos encuestas confiables, pero eso destruyó también la imagen de Putin como la opción política preferida de los rusos. Además, desde esta conversación grabada que estamos viendo en este momento, también podemos saber que los líderes castrenses de Rusia que puso Putin, pues personas como Shoigu o Gerasimov, no son populares entre los rangos de los oficiales del ejército de Rusia, que grandes partes de las Fuerzas Armadas de Rusia también preferirían otro liderazgo. Sabemos que las fuerzas del cuartel del Distrito Militar del Sur de Rusia no interfirieron con esta acción de Wagner, así que qué gran desastre para la imagen de la administración de Vladimir Putin. Claro que sí, aquí podemos ver una placa que nos informa quién es el grupo Wagner, en qué momento se creó el grupo Wagner y en qué momento se peleó Prigozhin con Putin, después de haber sido tan cercanos y en un tema tan sagrado también, no sé si decirlo así, pero en Rusia la comida es algo que siempre tiene una gigante influencia en la gente, y ellos se acercaron a través de la comida. A él le decían incluso el chef de Vladimir Putin por organizar estas cenas, y una persona muy cercana que le hablaba al oído. Ahí se podían ver estas imágenes, en qué momento se pelean y en qué momento se crea este grupo Wagner como un aparente grupo alternativo a lo que es el régimen oficialista de Putin. Bueno, básicamente hubo disensos entre el liderazgo militar oficial de Rusia ya desde los combates intensos en Bakhmut, desde el último año básicamente, cuando Wagner empieza a tener la responsabilidad para tomar a Bakhmut. Hay que constatar que Wagner en realidad tenía una autonomía muy, muy limitada. Únicamente tenían el control operativo de tal vez 20.000 combatientes más algunos presos liberados para el fin de combatir en Ucrania. No tenía una logística independiente. Básicamente dependieron del Ministerio de Defensa de Rusia por su logística, para sus armamentos, para el mantenimiento técnico de su tecnología militar que utilizaron. En ese sentido, Wagner no era un grupo autónomo de mercenarios, pero más bien una fuerza extralegal paramilitar del Estado ruso, aunque seguramente permitió a Prigozhin de enriquecerse de manera significativa.
Bueno, señor. No, muchas gracias por este análisis que estuvo completísimo. Pudimos entender qué es lo que está sucediendo allí en Rusia después de un fin de semana muy intenso que se vivió. Señor Jochen Kleinschmidt, muchas gracias por haber estado con nosotros estos ratos de su tiempo aquí en DNews. Gracias por la invitación.